Estamos a punto de probar una típica comida callejera acá en una calle normal en Bangladesh. Miren qué enorme plato estamos viendo acá. Está hecho de pescado según pregunta. El pancito dulce me lo han dado envuelto en un papel de factura, oye. No sé qué dirá acá, pero... wow. La gente de Bangladesh cree que al beber este té uno puede ser joven por mucho tiempo. Empezamos la mañana, empezamos este video de un lugar, entre comillas, tranquilo de la ciudad de Dhaka. Bueno, tranquilo hasta hace unos segundos. Y es que es lo más tranquilo que uno puede encontrar en esta caótica ciudad, ya que me ha alejado de todo el desorden, de toda la bulla que creía no encontrar acá, pero como lo ven, aún lo hay. Y hoy vamos a probar la comida callejera típica de este país, de esta ciudad. Lo curioso va a ser de que vamos a probar esta comida de la calle, como lo estoy diciendo. ¿Y por qué es curioso? Porque lo vamos a hacer en un país, en una ciudad que es de las más contaminadas del mundo. Así que sin nada más que decir y esperando que después de este video siga con vida, empezamos con este video. Y no olviden por favor suscribirse a este canal, darle like y compartir estos videos que la verdad uno se está rajando por hacerles y traerles un buen contenido. Vamos, empecemos con este video. Primera comida del día y vamos a probar una paratha, que básicamente es esta tortilla la cual está siendo cocinada en esta enorme plancha circular. Esto ya lo había visto en la India, pero no lo probé. Acá obviamente es otro sabor, otros ingredientes muy similares, pero lo vamos a probar. Ya trajeron la paratha, miren, la tortilla que está bien calentita, recién sacada del horno. Y acá tenemos la sopita de garbanzos con papa. Esto, para que se den idea, lo sacó de acá, amigos. Acá tienen como su almacén o su enorme bañador de donde agarran, ponen a los platitos. Aquí tienes la mini cocinita. Y bueno, a disfrutar. Este es el lavamanos, donde obviamente no se utiliza tal cual. Algunas personas sí lo hacen, pero en su mayoría este agua lo utilizan para beberla, que obviamente no es potable, cabe recalcarlo. Y ahí el niño está recibiendo su porción. Oh, thank you, sir. Ha sido tan amable que me ha invitado el agua. No sé si probarla o no. Total, ¿qué va a pasar? Sigo vivo después de probar la comida callejera de la India. Ya estoy inmune a esto. Ahora sí, vamos primero con la paratha, la cual se debe comer de esta manera. Esto lo aprendí en la India. Yo creo que para venir a este país primero hay que pasar por la India. Miren, agarras un trocito de la paratha y empiezas a sacar de esta parte de la sopita, o como lo diríamos en mi país, Bolivia, del ahogadito. Lo agarras así y... Oye, está rico. También me ha incluido una cucharita. Está un poquito picante, pero igual, está rico. Cabe recalcar que todo esto está hecho con miles de especias, no sé cuáles. Esto lo digo de manera literal, pero sí se sienten muchas especias, pero no sabría decirles cuántas y cuáles son. Si se están preguntando el precio, todo esto me está costando 30 dhakas. La verdad, un precio regalado. Hay que aprovechar. No sé cuándo vuelva a Dhaka, probablemente nunca, no, mentira. Muchos niños en Bangladesh trabajan. Oh, thank you, sir. Me acaba de regalar. Oh, la chucha es un hotel. Bueno, me acaba de regalar la tarjeta de su hotel. Muchos niños acá en Bangladesh trabajan desde tempranas edades para poder aportar económicamente a su familia, ya que lo que un padre o una madre puede llegar a ganar, a percibir en cuanto a salario o dinero, no alcanza para sustentar a todos los miembros de la familia. Ya acabamos de comer lo que prácticamente es nuestro desayuno. Ahora estamos yendo a tomar un vehículo para dirigirnos a Puran Dhaka o Old Dhaka. Ya, Nazira Bazar. Nazira Bazar. Haji Biryani.
Y estoy con un señor muy amable Haji Biryani. que se ofreció a acompañarme y conseguir el vehículo y no me estafen. Najira Bazar Haji Biryani. Estamos en este lugar que se llama Najira Bazar a probar el biryani. No, biryani. Haji Biryani. Y este señor es de las pocas personas que encontré acá que hablan inglés. Sir, where did you learn English? English, something. Not too much talk, no understand. Okay. Are you living here in Dhaka? Yeah. How many years are you living here? Here 50 years. Wow. Son muchos años, amigos. Este señor sí que es muy antiguo en esta ciudad. Your boxes, 10 rupees boxes, yeah? 250. Just 250 Yeah, 100. 10 rupees. for you. No. Boxes. Ah, boxes. Yeah. Okay, sir. I can look at Buddha. Thank you, sir. What's your name? Muhammad Rustom Ali. Rustom Ali. Say Yeah, hi, yeah, Rustom yeah. Ali. Rustom Ali. Say hi for the people. Yeah? Say hi for the people. Speak for the people. Yeah, Rustom Ali. Hemos vuelto a estas calles más estrechas, más caóticas, pero ahora como está empezando el día, está entre comillas tranquilito. Pero eso no le quita de que hayan motos, haya mucha gente, lo siento. Bueno, que para mí es mucha gente, pero para estas personas de seguro no. Estos botes que vemos acá se llenarán de agua para ser distribuidos a las familias de Dhaka. Esta fórmula se repite en casi todo el país, pero lo que es preocupante y lo que también ya he hablado en anteriores videos es que el agua está contaminada y las familias van a llegar a consumir esto posteriormente. ¿Se acuerdan del video donde les mostré un montón de basura y enfrente estaban vendiendo comida? Pues he vuelto a este lugar para probar la comida, la cual la tenemos acá. Y el maldito montón de basura está acá detrás extendiéndose a lo largo de la calle. Pero lo que vamos a probar va a ser esto. La bolita se llama singara y lo de al lado se llama samosa. La samosa ya la hemos probado muchas veces. Singara, Bangla. Yeah, singara. It's correct, right? Singara, yeah. Tentacan, right? Ok. Le estaba preguntando cómo se llama esto o el precio y... Name. Salto tigre, ¿sabes? Qué hueva. No me entienden. Ok. One, please. One. I want to eat one. Miren qué enorme plato estamos viendo acá. Está hecho de pescado según pregunté. Tiene muchas especias y, como en la India, la gente lo come con la mano, amigos. Ahí lo tenemos al señor degustando. No sé cómo va a acabar todo esto. No sé cómo va a acabarlo. Pero bueno, ahí creo que tiene su acompañante. Obviamente voy a comer la samosa acá adentro. Oh, thank you so much. You love Argentina? Messi. You too. Love Argentina. Cheers. Les decía que voy a probar mi samosita y zingara dentro del restaurante para mayor comodidad. También me han traído esto que es prácticamente un chile locoto o rocoto, como dicen los peruanos, con su respectivo limoncito. Va el primer bocado de la samosa. Que por... what is this? Ney. No me entienden, pero bueno, vamos a darle la samosa. La samosa básicamente es una especie de empanada envuelta, frita por fuera
Por dentro tenemos un puré de papa mezclado con especias. Acá básicamente la comida se basa en las especias. Seguimos con la zingara, que es parecida a la samosa, pero tiene forma de bolita. Por dentro tiene el puré de papas mezclado con especias y verduras y a darle. Tal vez un poquito más picante, pero está rico. Por si se preguntaban, cada una vale 10 tacas. Rico, barato, inmortal. Miren, este señor está tomando esta bebida que es muy parecida al chai de la India, pero tiene otros ingredientes. En sí es algo similar. Oye, tranquilo. Miren, le acabo de pegar. Speak English. Prácticamente lo toman a toda hora del día. Y miren, está con su playerita ahí de Bangladesh. Si no me equivoco, este es del equipo de fútbol. Y acá el resto de los señores están tomando su té. Tengo la suerte de que este niño habla inglés. What's your name? My name is Sabah. Sabah, ok. Él me dice de que el nombre del té es Malai tea, right? Yes. Malai tea. Yes, They are yes. drinking Malai tea. Yes. Okay, how much is Malai tea? How much? 10. 10 takas. Oh, it's 10 takas. Can you tell him that I want one tea? Tell him, please. Like the Malay tea. El bro, aquí está, me dieron mi Malai tea. It's a typical from here, yeah? Right? Yeah. Okay, typical drink. Many He said. people prefer that. Yeah. Wow, in the morning, evening. It is the most famous drink in the Puran Chaka or Okay. Puran city. Okay. Ok, ya lo escucharon. Bueno, acaba de decirle que es muy famoso acá en la vieja Dhaka. Y la gente lo toma, como lo vieron el abuelito lo estaba haciendo. Me voy a sentar para no estar interrumpiendo el paso y vamos a tomar nuestro tecito. Que obviamente está caliente, si lo pueden ver, mira. Ahí se puede ver el vaporcito saliendo. Ahora vamos a probarlo. Oye, esto está rico, ¿eh? Como les dije, es muy parecido al chai. A ver, para mí prácticamente sabe igual, pero una persona de India, una persona de Bangladesh va a decir totalmente lo contrario. Va a decir que esto sabe diferente, pero para mí sabe igual. Pero al final de cuentas, sepa o no sepa igual, esto es muy rico, la verdad. Precio del té, 30 tacas. Lo vale. ¿No? Okay, man, thank you. El amigo no quiere que le pague, es cortesía de él que me está invitando. Me dijo gracias por venir a mi país y la verdad uno se siente agradecido más que él. Thank you for the team, man. Say hi. See you again and catch you later, okay? Yeah, sure. The next year I come. No me importa estar caminando entre calles contaminadas, mucha bulla. El calor, la amabilidad de la gente lo es todo en este país, sinceramente. Pero también hay otro calor, que es el del clima, por el cual han visto que he estado sudando mucho. Y bueno, ya, ¿qué se espera de una persona que viene de altura, de la cordillera de los Andes? Me he llenado de personas quienes se han acercado para verme volar el dron. Sí que les sorprende ver a un turista, como les dije, este país es poco visitado por turistas y ellos se sorprenden al verme a mí y más que todo con el dron y las cámaras. Sure, sure, no. A ver, lo que está pasando es esto, me acaban de dar una banana y una especie de pancito y no sé si me lo están invitando o piensan que quiero comprar. Yo les dije no, pero me dice tómalo, tómalo y wow, simplemente es muy linda la gente de acá. Mira, el señor de acá es que nadie de acá habla inglés. Yo solo estaba pasando
Dije, ¿cuánto está esto? How much? Se dieron cuenta que era extranjero y me invitaron a esto, creo, a menos que me cobren cuando lo acabe. El pancito dulce me lo han dado envuelto en un papel de factura, oye. No sé qué dirá acá, pero... wow. Pues vamos a... ¡Ah, mira! Tiene por dentro una especie de jalea. O algo blanco, parece mantequilla. Creo que es yogur, no estoy seguro, pero... Ahora voy en camino a otro punto del sector donde vamos a encontrar más comida. Pero lo que están viendo detrás es un conjunto de sastres callejeros. Aquí en Bangladesh es muy típico ver oficios de este tipo instalados en las calles. No solo eso, sino lustrabotas, lustrazapatos, como los quieran llamar. Y lo que ya se hizo costumbre para mí, ver muchos montones de basura por doquier. Donde sea que... Esto va a sonar mal, pero por donde sea que vaya siempre uno encuentra basura o agua contaminada. Acabo de entrar a un puesto de comida donde un chico muy joven. Y ya están el resto de sus amigos. Say Cali, bro, say Cali. Where are you from? Argentina. Mira cómo de loco se pone. Me estoy mintiendo, pero... Big fan of Messi. Messi. Ok. Messi. Wow. Messi. Neymar. Neymar. Se dan cuenta que cuando uno dice que es de Argentina, acá automáticamente se vuelven locos. Bangladesh first. Yeah, it's my first time in Bangladesh. It's Thursday. 3 days. 3 days, yeah. Sir, you know what's the name of all food here? Pangas. Pangas. Bueno, vamos a compartir la comida con el amigo. What's your name? Fine. Estamos con el buen Farin. Miren cómo está comiendo. Él se ha pedido otra comida, pero yo me acabo de pedir pangash. Esto está hecho a base de pescado. Ahí lo pueden ver. Tiene el tomate, el juguito, la sopita, como quieran llamarlo, y obviamente las especias que son típicas acá en Bangladesh. Y después tenemos el arrocito con su ensalada de verduras. Y como es típico, tenemos que comer con las manos, como el amigo Fahim. Y antes de comer con la mano, hay que lavárnoslas, por supuesto. Y acá en Bangladesh tienen estos lavamanos y no hay agua potable, así que tenemos que sacarla de acá y empezarnos a lavar. No hay detergente, no hay jabón, alcohol. Esto simplemente se hace así. Estamos listos para comer nuestro pescado. Otra cosa que les sorprende a las personas de Bangladesh es que cuando me preguntan mi nombre y yo digo mi nombre real, que es Khalif, ellos dicen Khalif, ya que este nombre es árabe. Como les dije en los anteriores videos, la religión predominante acá es la islámica. Todos son musulmanes. De hecho, ahora mismo están empezando a rezar. Si es que no saben, ellos empiezan a rezar. Ellos rezan muchas veces al día. Y acá vamos a poder ver que se están poniendo a rezar varios de ellos. Mira. Estamos cerca, muy cerca de una mezquita. Y continuando con lo dicho anteriormente, muchos piensan que soy musulmán, pero no, yo les digo no. Sí, es un nombre típico musulmán, pero no soy musulmán. Es un nombre árabe, por si acaso, no es un nombre musulmán como tal, pero obviamente están muy relacionados. Ha llegado la hora, amigos. Lo que me han dicho, primero hay que poner el juguito, la sopita, valga la redundancia, un poquito al arroz. Ahí. Hay que mezclarlo con la mano, de esta manera. Ahí. Y esto va a la boca. Para empezar, está picante. Y en cuanto al sabor, está rico, no les miento, está rico. Thank you. Como ellos no acostumbran a comer con cucharas, me acaban de prestar un enorme cucharón, miren. Casi del tamaño de mi puño. Estoy hablando bajito porque empezaron a rezar. Y el amigo me acaba de dar la cuenta. No sé qué dice. 60 tacas me ha costado todo esto. Y enfrente están rezando. Por respeto, no voy a comer ni tampoco hablar fuerte. El tiempo para rezar ya terminó. Y, amigos,
estoy sorprendido porque me he encontrado con una persona, con un chico que sabe hablar español. Estoy con Alamid. Alamid, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo aprendiste español? Soy de la universidad, En la universidad. nivel A2. A2. ¡Wow! Oiga, es que me sorprende porque todo este tiempo nadie me entendía, ni el inglés. Y él se me acercó. Hola, ¿cómo estás? Me dijo yo, what the fuck, español aquí. Perdón, estoy emocionado. Es un gusto. Gracias por aprender ese idioma y por ser mi nuevo amigo acá en Bangladesh. Amigos, miren cuántas personas se me han rodeado. Qué buena gente, en serio. Me están preguntando de dónde soy, qué hago. Algunos se tomaron fotos. Está muy bonita la experiencia. Y los musulmanes que están viendo están volviendo de rezar. Están yéndose para casa, otros volvieron del trabajo. Y estas personas, pues bueno, se me acercaron para preguntarme, como les dije. Speak English, right? What's your name? My name is Yaran. Okay. Where did you learn English? Where did you learn English? Yes. Mientras vamos de camino a buscar más comida, he encontrado esto. Me he pedido esto que se llama naru. Cada uno vale a 10 takas. Lo vamos a probar. Y como lo ven, todo lo de acá es completamente dulce, típico bangladesí. Tiene un color café. Es un sabor, no sé cómo explicarlo. Si han comido carne seca, disecada, charquecán, la textura es la misma. Y bueno, esto está hecho básicamente de coco, saborizado con endulzantes. Muy rico. Y ahora toca probar otra cosita que es líquida. Vamos a probar estos dos tés. El primero es de naranja y el otro es un té súper picante hecho a base de chile. Acá se tiene la naranja, el locoto cortado en rodajitas y este es el jengibre. Y por último nuestros tecitos. Este es el picante. Ahí se puede ver los locotos flotando. La cáscara de naranja. Están muy calientes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es bien. Caliente, rico, dulce, salado. Dulces. Dulce. Ok, ya lo está probando. Hasta el té caliente es picante. Una mezcla muy potente, muy fulminante. Ahí vamos. ¡Wow! No, esto es... ¡Wow! O sea, primera vez que siento un sabor así. No se siente tanto el picante, pero... Picante y con sal. Y con sal. Ah, ya, ok. La sal es lo que neutraliza el picante. También se siente limón. La gente de Bangladesh cree que al beber este té uno puede ser joven por mucho tiempo. Y bueno, yo quiero ser joven mucho tiempo. No quiero envejecer. Vamos a darle. Señor, media docena más, por favor. Lo hemos logrado acabar exitosamente. Ahora Lamin me ha traído a la universidad donde él aprendió el español. Y justo estamos en el sector del campus universitario donde se vende comida. Miren qué bello es todo este lugar. Me hace recuerdo mucho quizás al campus universitario de la UMSS, de la San Simón de Cochabamba. No sé, ustedes juzguen. Si hay alguien de ahí que está viendo este video, coméntelo. Y ahora vamos a probar lo siguiente. আচ্ছা ইয়ে করেন ভাই একটা হচ্ছে আমড়া কাটেন তো একটু হালকা একটু লবণ Vamos a probar esto que se llama amra. Es una fruta muy típica de acá de Bangladesh. Está cortada en pedazos ahí para poder sacar uno por uno y comerlos. Y este es el resto del puesto, donde tienen pomelo como rallado, algo así. Parece manzana. It's like an apple. Okay, let's try. ¿Vieron lo que el señor puso de esta botellita? Es beet salt, es una salsa salada. Un grupo de estudiantes que van a una reunión universitaria. Muy curiosa la manera en que se van a reunir. Es que estaban todos juntos ahí como protestando. Y bueno, van a un ambiente para reunirse. Es un partido político que de seguro, bueno, lo típico, como en todo país o en toda universidad pública donde
hay un cogobierno entre estudiantes y docentes. Llegamos a la cancha de la universidad y hay muchas personas, muchos chicos jugando fútbol. Y lo que me acabo de enterar es que la gente de Bangladesh se ama el fútbol y también apoya a Brasil. Ahí pueden ver la bandera de Brasil junto a la de Bangladesh. Y también anteriormente ya había mostrado que sí, hay mucha gente que igual viste poleras de Brasil, tiene ahí las banderas, pero también apoyan a Argentina, por supuesto. Si hablamos de gustos, la mitad de la gente apoya a Brasil y la otra mitad a Argentina. Pero en el último mundial todo este país estaba apoyando a Argentina. Miren, hay grafitis ahí donde dice vamos en español. Simplemente se me hace muy nostálgico ver letras del idioma que hablo acá en Bangladesh, donde todo está en bengalí. Messi, son muy fanáticos de Messi, Argentina. Pareciera una manifestación, pero no, es más gente que va yendo hacia la reunión política de este frente. Se vienen elecciones en la universidad. Ya va atardeciendo y vamos a probar la que se podría decir que es la penúltima comida, la cual se llama pushka. Esta es la pushka, es muy parecida, casi igual al panipuri de la India, amigos. Así es por dentro la pushka. Y lo que ven y se asemeja a una cáscara de huevo es una masa de maíz frita. Por dentro tiene vegetales mezclados con la lenteja. Está muy rico. Siguiente pushka en probar. Voy a meter todas unas, que está muy rico. Y estas son las diferentes salsas que se pueden encontrar disponibles para poner a tus pushkas. Mira, el bro de acá está poniendo una salsa que, si no me equivoco, es una de las picantes. Y por último vamos a probar la comida más exótica de este país, el fire pan. Y no piensen que es un pan ardiendo, para nada. Es otra cosa totalmente diferente. Ya el señor, el dueño del puesto, está preparando y no se imaginan cómo va esto. Bueno, ahora sí, vamos a prepararnos. Atentos a esto. Lo va a prender fuego ahí. Ok. Ok. Wow. Muy dulce. Esto básicamente es como un dulce caliente, una llamarada. Qué tremenda experiencia. El fire pan está compuesto por estos distintos ingredientes que en su mayoría son cosas dulces. Mira, tienes esto que básicamente se encuentra en cualquier lugar del mundo. Esto también, esto creo que es cherry, no estoy seguro. Y más cosas que lo hacen muy rico, lo hacen una exquisitez dulce tremenda que, siéndole sincero, volvería a comer otro. 50 takas me ha costado esta delicia bangladesí. Here you have, sir. Thank you. Tremendo. Les soy sincero, me ha gustado mucho grabar este video, no solo por probar la comida, sino por convivir con la gente. Ha sido algo tan espontáneo, tan natural y por supuesto apreciar lo hermosa, lo cálida, lo tan afectuosa que es la gente acá. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo. Chao.